Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Los villanos de los cómics suelen ser la parte antagonista de las historias y con frecuencia esto hace necesario que hagan cosas bastante malvadas, esto para complicarle la aventura al héroe y enriquecer la aventura, pero a veces, sobre todo en estos personajes que ya tienen bastantes corridas en los cómics, los escritores los llevan a historias diferentes, y esto los ha llevado a hacer cosas bastante cuestionables, y por eso en este video te traemos 7 cosas que Marvel quiere que olvides de Venom. La llegada de Venom al universo de Spider-Man nos tomó por sorpresa, porque no es un villano o un antagonista ordinario. El simbionte nos engañó pensando que solo era el nuevo traje de Spider-Man con un color diferente a sus anteriores trajes, pero lejos estaba de ser algo así, y poco a poco nos fuimos enterando junto con Peter de que se trataba realmente de un antagonista y no solamente de un nuevo traje. Desde entonces el personaje ha rondado la delgada línea de a veces ser representado como un antihéroe, y sobre todo con sus adaptaciones cinematográficas es muy probable que más gente lo empiece a reconocer bajo esta etiqueta, pero tiene un pasado, y en algunas aventuras podríamos decir que un pasado bastante oscuro. Ha sido parte de algunas aventuras muy extrañas, y hay bastantes cosas en su lista que seguramente Marvel quiere que olvidemos. Es un personaje complicado de evaluar por sí solo, porque depende de un huésped, y en realidad los mismos impulsos e instintos del huésped son los culpables de que sucedan muchas cosas. No se comporta Venom de la misma manera cuando está con Peter Parker que cuando está con Eddie Brock, pero al final del día sigue siendo Venom, y por lo tanto es parte de su lista de acciones todo aquello que haga con sus huéspedes, así que aquí está esta lista. Y en el lugar número 7 de cosas que Marvel quiere que olvides tenemos cómo Venom atacó a Mary Jane. Parte importante de ser un superhéroe es poder protegerse de los villanos una vez terminado el encuentro. Parece que este está en el manual de superhéroes para proteger la identidad secreta, al menos la mayoría lo hacen para protegerse ellos mismos y sus seres queridos. Una vez que se cruza esta línea, la vida y la familia de los superhéroes está en riesgo, y en el caso de Venom desde su primera aparición sabíamos que era una gran amenaza para Peter Parker porque este simbionte no era un supervillano común y corriente, ya que conocía su identidad secreta porque en un inicio pensaba Peter que solo se trataba de un traje alienígena. Con todo esto y la manera de ser de Venom, él estaba dispuesto a todo, y la amenaza era muy grande. Por eso no fue sorpresa cuando apareció en su departamento cuando Peter Parker estaba fuera luchando contra el crimen y atrapó a su esposa Mary Jane Watson cuando estaba completamente sola. Cuando Peter regresó, encontró a Mary Jane completamente aterrorizada en un rincón. Este terror inicial desaparecería, pero lo que sea que Venom le hizo a Mary Jane entre los paneles fue lo suficientemente traumático que al final del número ella exigió que Peter se quitara el traje negro que estaba inspirado en el simbionte de Venom y volvería a su clásico traje rojo y azul. Años, incluso décadas después, Mary Jane se sintió claramente incómoda al ver el traje negro, ya fuera el simbionte o no. Y para el número 6 tenemos como este villano, parte de su complejidad y su peligro es que no tiene remordimiento de muchos de sus actos, y esto lo supimos desde el principio cuando ocurrió su primer asesinato. Fue en The Amazing Spider-Man número 300 que nos mostró este momento. El plan de Venom era traer a Spider-Man a la iglesia de Nuestra Señora de los Santos, donde Spidey había usado el sonido ensordecedor de las campanas de la iglesia para casi destruir al simbionte la última vez que se enfrentaron. La idea era que Venom atraparía a Spider-Man en la misma campana que había usado contra el simbionte y la usaría como su instrumento de venganza, casi como darle una prueba de su propio chocolate. Bueno, las cosas no funcionaron como él se lo esperaba. Mientras Venom usaba la iglesia como sede, se enfrentó a un oficial de policía que estaba tras el rastro de un delincuente que había estado robando su dinero en efectivo de las cajas de donaciones. Esto es exactamente estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. En lugar de arriesgar su plan, Venom simplemente asesinó a este inocente oficial de policía. Únicamente estaba en el lugar equivocado porque le estorbaba. Un villano que carece de esta moralidad y es capaz de todo y sin consecuencias, lo convierte en un enemigo verdaderamente aterrador y atroz. Para el lugar número 5 tenemos cómo atacó a la Gata Negra. En la historia de Venom, Mary Jane Watson no fue la única pareja de Peter que atacó a este simbionte. En The Amazing Spider-Man número 316, cuando hizo su primera reaparición después de su conflicto inicial con Spider-Man, Venom trató de encontrar a Peter Parker otra vez buscándolo de una manera diferente, porque acudió a Felicia Hardy, la Gata Negra, para saber su ubicación.
Desafortunadamente para Felicia, ella no sabía dónde estaba Spider-Man en ese momento. Esto no lo detuvo de un ataque salvaje que involucró arañar su disfraz y romperle la cara. La peor parte, sin embargo, no fue física. Venom no solo le rompió la nariz, también le rompió el corazón, porque para ese entonces Felicia todavía estaba enamorada de Spider-Man y Venom le mencionó casualmente que Parker tenía una esposa. Le contó que ya estaba casado con Mary Jane Watson. La Gata Negra terminó siendo una víctima más innecesaria de la brutalidad de Venom, porque este personaje no tiene problemas de moverse de esta manera para cumplir sus objetivos. Para el lugar número 4 de cosas que Marvel quiere que olvides de Venom está cómo abandonó a su huésped en el aire. Esto parece súper cruel cuando se escucha, pero si algo hemos aprendido de Venom es que así es este simbionte, y así son el resto de simbiontes que existen. No hay una conexión moral con su huésped y no suelen ser los personajes más empáticos que hay. En una historia bastante extraña fue cuando Don Fortunato compró el simbionte para su hijo Angelo. La razón era simple, quería convertir a su hijo en un hombre, como si portar un simbionte que te vuelve súper violento fuera lo que ayudara a esta transición, pero bueno, los padres de los cómics ya saben. Aún así, cuando se efectuó esta compra, Eddie Brock advirtió que había consecuencias y riesgos de ser el huésped de un simbionte. Bueno, Angelo usó el simbionte para vengarse de las personas que sentía que lo habían hecho daño durante toda su vida. Sin embargo, cuando se retiró después de una pelea con Spider-Man, Venom decidió dejarlo ir en el aire porque lo consideraba un cobarde. Naturalmente, ese fue el final de Angelo, una pérdida de un huésped que a Venom no le serviría para nada. Quizá la manera en cómo adquirieron a Venom, a diferencia de cuando el simbionte elige a sus huéspedes, hubiera salvado de que Angelo no muriera, pero la terquedad de su padre fue lo que le llevó a este terrible desenlace. En el tercer lugar está cuando Venom se volvió caníbal. Hablando de estos huéspedes que se unen a este simbionte y la manera en cómo dejan salir y aumentan estos instintos, algo completamente aterrador fue ver a Venom unido a Mac Gargan, porque el resultado fue caos. Aquí tenemos el momento en que este villano se unió a Scorpion. Sucedió cuando encontró al simbionte después de que abandonó a Angelo Fortunato. Rápidamente se unió a él por un odio compartido hacia Spider-Man. Aquí se volvió completamente loco, fuera de control, y se devoró a cualquiera que se cruzara por su camino, a un soldado, a un Skrull. Además se comió un montón de ardillas, lo que hizo que se enfrentara a la chica ardilla. Fue una unión completamente caótica y desmedida. Se convirtió en toda una amenaza y no estaba tan obsesionado como Eddie Brock con su sed de venganza por el trepamuros, pero parecía disfrutar mucho esta parte caníbal y destructora que tenían juntos. En segundo lugar es toda esta brutalidad de Venom, y es algo curioso porque siempre se justifica, aunque muchos no lo sepan, que la manera de comportarse de este simbionte está muy relacionada con su anfitrión, porque al final de cuentas la influencia del simbionte solo amplifica la agresión y las tendencias homicidas de sus anfitriones. Incluso Spider-Man, cuando fue un anfitrión, pudimos observar que había mucha más violencia y agresividad en su fusión con el simbionte, y por su parte cuando se ha unido a personajes como Eddie Brock, pues ya con cierta ira y ciertos comportamientos vemos que esto aumenta todavía más. Pero hubo otro anfitrión que las cosas fueron diferentes, porque terminó siendo él mismo la mala influencia. Lee Priest se encontró con el simbionte poco después de que se hubiera separado de Flash Thompson. Cuando sucedió esta fusión fue que vimos al agente Venom. Después de encontrarse atrapado entre una guerra, Priest fue salvado por el simbionte y luego lo usó para asesinar a todas las personas de ambos bandos, incluido uno de sus mejores amigos de la infancia, mientras el simbionte le rogaba que se detuviera. Parece que sí hay huéspedes que logran controlar mucho más allá a Venom y que no siempre está de acuerdo en hacer estas atrocidades. Esto dejó a Venom un poco traumatizado para cuando se unió a Brox otra vez. Y hay que ser completamente sinceros, ver a Venom así de traumatizado pues sí da cierta risa, la verdad. Y en primer lugar de las cosas terribles que ha hecho Venom y que seguramente Marvel quiere que olvides está su parte genocida. Y es que sabemos que es un villano despiadado que no se toca el corazón para herir o matar a nadie, pero lo que ha hecho en la Tierra comiendo cerebros y matando sin control no se compara a cuando se unió a un anfitrión completamente genocida capaz de destruir a todo un planeta. Y esto sucedió en Venom Space Knight número 8, cuando en un flashback el simbionte le reveló a su entonces anfitrión Flash Thompson que su pasado fue mucho más oscuro que lo que conocíamos. Porque seamos sinceros, hasta ese momento de este personaje no conocíamos gran cosa, y después de ser herido y perder la memoria de su verdadero primer anfitrión, un guerrero del Imperio Kree, el simbionte se unió a otro alienígena. Esta vez, sin embargo, hubo una diferencia, una rabia sin límites que no había sentido antes que lo llevó a este extraterrestre sin nombre a usar el considerable poder del simbionte para asesinar a todas las personas en su mundo natal.
Este fue el evento que transformó por primera vez a Venom en el monstruo lleno de odio que es hoy, y que probablemente nunca será igualado en el futuro, una masacre de todo un planeta en su historial. Quizá por el recuerdo de este suceso es por lo que en el punto anterior precisamente Venom estaba asustado de su otro anfitrión, pidiéndole que se detuviera. Y bueno, estas fueron las 7 cosas que Marvel quiere que olvides de Venom. Aunque de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que Marvel quiere que olvides de Spider-Man, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.